Vamos a iniciar con una oración. Gracias por este tiempo que nos permites estar aquí en tu casa. Señor, abre nuestro entendimiento. Danos esa sed, Señor, por tu palabra. Y Señor, que podamos llegar a tener esa conciencia y ese entendimiento, Señor, a llegar al nivel de que éste sea irreprensible, Padre, delante de ti. En tu nombre hemos orado. Amén. Todos, hermanos, conocemos muchas cosas, nos llenamos de información. Yo creo que la mayoría de nosotros, si nos preguntas, rebalsamos, ¿verdad?, de un conocimiento en particular o alguno de nuestra carrera, otros de los que han estudiado. Pero así, de esa manera, venimos e ignoramos muchas cosas. Si nosotros venimos y pensamos en nuestro cuerpo, ¿verdad?, el hecho de que estemos en este cuerpo realmente no nos hace conocedores del funcionamiento del corazón, las neuronas, de cómo depende uno del otro. Y de esta manera, en la parte de una de las que compone nuestro cuerpo, el alma, algo que ha sido puesto por Dios, yo lo consideraba como un juez para nosotros, es la conciencia, puesta por el Señor. Y en esto, a pesar que está en nuestro cuerpo, lo desconocemos, muchas veces totalmente, otras veces el Señor nos ha llevado a comprender realmente en qué consiste esta conciencia, por qué está ahí, para qué. Y así como podemos conocer intelectualmente la verdad, podemos haber leído toda la Biblia, memorizarla, de memoria todos los versículos, ¿verdad? Al mismo tiempo podemos resistir con nuestra voluntad a la verdad. Son cosas que ocurren con nosotros en el plano espiritual y uno de los aspectos menos conocidos realmente del alma es el aspecto de la conciencia. Hay un versículo muy importante que me llevaba a por qué tratar la conciencia, ¿vean? Y quedaba reflejado, es Primera de Timoteo 1, del 18 al 20. Primera de Timoteo de 1, del 18 al 20. Tocando el libro de Timoteo, lo hemos estudiado con los jóvenes, todavía vamos por el segundo libro de Timoteo, y me sorprendía realmente el amor que el apóstol Pablo ponía hasta a este hombre, a Timoteo, a tal punto que le dice hijo amado. Y todo el libro, hay muchas personas que dicen, bueno, ese libro es para un pastor, es libro para alguien que quiere venir y compartir la palabra del Señor, y verdaderamente es para cada uno de nosotros, de los que componemos el cuerpo de Cristo. Entonces, en 1 Timoteo 1, del 18 al 20, Pablo viene y dice, este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que conforme a las profecías pasadas de ti, milites por ellas buena milicia. El 2, manteniendo la fe y buena conciencia, la cual echando de sí algunos, hicieron naufragio en la fe. La Biblia de las Américas dice, guardando la fe y buena conciencia que algunos han rechazado y naufragaron en lo que toca a la fe. Es un texto bastante sobrio que creo que todos nos deberíamos de poder de memoria, ¿verdad? Pero hace ver que muchos apostatarán de la fe, precisamente debido a un problema en sus conciencias. ¿Y qué es la apostasía? Entonces es volverse atrás, es recaer o darle la espalda, ¿verdad?, a las cosas de Dios. Y es nosotros, la iglesia, tenemos que tener mucho cuidado en lo que realmente venimos y nos alimentamos, comemos, porque podemos venir a caer en este problema de venir y caer en la apostasía. Un tema bastante relevante e importante, y hay una relación entre la apostasía y el estado de la conciencia. Entonces, si yo tengo una conciencia mala, va a ser muy fácil que yo venga y caiga en la apostasía. Así como una conciencia buena depende, bueno, si hablamos de la salud del cuerpo, ¿verdad? ¿Qué podemos decir que hacemos para tener buena salud? Comer bien, ¿verdad? Bajarle a las pupusas un poquito, a las hamburguesas, todo aquello viene y realmente a largo plazo viene y nos enferma. Entonces,
la salud del cuerpo no simplemente sucede si no tenemos que cuidarla, tenemos que hacer cosas al respecto, del mismo modo que ocurre con nuestras almas. Esto me remontaba también a Hechos 24:16. Así como la conciencia puede ser el amigo más grande para nosotros, también puede ser el enemigo más grande. Y era algo bastante importante verlo así, como en mi vida, y me voy a poner yo de ejemplo, ha venido impactando poco a poco, ¿verdad? Desde que fui un joven loco, puedo decir, hasta ahora que he sido ya un adulto procesado un poquito, y el pastor lo sabe por el Señor, ¿verdad? Entonces, en Hechos 24:16 encontramos a Pablo decir algunas palabras respecto a esto. Y por esto procuro yo tener siempre conciencia, sin remordimiento acerca de Dios y acerca de los hombres. Quiero que nos enfoquemos en la palabra que le dice procuro. ¿Por qué procuraba Pablo? ¿Qué lo llevaba a tener este esfuerzo constante? Bueno, creo que había entendido que tenía que llevar una vida cristiana para la gloria de Dios. Y aquella pregunta venía a mí, ¿cuántos de nosotros, de los que decimos ser hijos de Dios, procuramos esa vida cristiana para la gloria de Dios? Todo lo que este texto viene y nos dice, podemos aplicarlo en nuestras vidas, en el día a día. Y en primer lugar, la parte de que él se esforzaba mucho. No sé cuántos nosotros nos esforzamos en venir y, bueno, lo que hablábamos de tener una dieta balanceada, de hacer lo mejor posible en el trabajo. Pero en este caso, Pablo lo hacía por querer estar bien con el Señor. Entonces nosotros muchas veces pensamos que estamos bien, porque llego a la iglesia, me siento, escucho, no le hago mal a nadie, me voy con la conciencia tranquila que llegué a escuchar, me vieron que llegué. Pero ese esfuerzo es algo en lo que se dedica por entero, por completo, se concentraba y no es algo que quiere simplemente que ocurra, ¿verdad? Cuando el Señor me diga o cuando yo realmente me nazca en mi corazón venir y esforzarme, déjenme decirles que jamás por su voluntad van a poder hacerlo. Tras de este título que les daba del sermón, ¿verdad? Una conciencia irreprensible, es algo que debemos procurar ir tras esto. Entonces, Pablo se esforzaba por querer una conciencia irreprensible. Pero ¿qué significa tener una conciencia irreprensible? ¿Acaso se trata simplemente de que Pablo quería tener su conciencia libre de sentimientos de culpa, ¿vea? O que tenía aquella carga que, híjole, yo maté un montón de cristianos, ¿vea? Y ahí me anda siguiendo aquella preocupación? Pero realmente tener una conciencia irreprensible es estar en los buenos términos con Dios, no tener ningún tipo de controversia con Dios, y para esto es necesaria la lectura de su palabra. Ahora ven, las iglesias, el hombre y todo constantemente en el tiempo ha venido a caer en una decadencia de la lectura de la palabra. No todos lo hacen fervientemente o buscando esa conciencia irreprensible. Entonces Pablo no quería en ese sentido que ninguna área de su vida realmente estuviera fuera de los parámetros de Dios. Pablo quería que su vida estuviera bajo el señorío de Cristo. ¿Cuántos de nosotros realmente anhelamos y estamos conscientes que nuestras vidas tienen que estar bajo ese señorío, bajo el gobierno de Cristo? Y muchas veces los afanes de la vida, el trabajo, bueno, ahora hasta las redes sociales se han convertido en una neblina para todos. Nos olvidamos de aquella conciencia irreprensible que realmente nos va a llevar a una salvación. Ya lo vamos a ver ese tema de la salvación. En 2 de Timoteo 1:3, doy gracias a Dios al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar tengo memoria de ti en mis oraciones, noche y día. Ponía a Dios, si vemos, ponía a Dios como testigo
de que realmente estaba tratando y oraba. Y de testigo estaba Dios que oraba por Timoteo. Entonces, podemos ver que realmente el apóstol Pablo venía y le compartía a Timoteo aquella vida que realmente cada uno de nosotros tendría que estar replicando. Y en aquello por lo que se esforzaba es que porque Pablo quería ser para la honra y gloria de Dios. Uno de los puntos que yo veía, bueno, en mi vida, cómo ha venido sucediendo esto. Fui un joven, aquí está mi mamá, no pensé que iba a estar, créanme. Pero muchas veces en aquella locura de ser joven, a mí siempre me ha gustado la velocidad. Y quizás tuve la oportunidad, y ella no lo sabe, de matarme y de matar unas 3 veces. Personas. 100 kilómetros por hora era poquito. Todavía lo pensé al subirme si lo contaba. En la casa que me regaña. Pero el Señor en este camino que ha venido hacia mí, y se lo compartí una vez al pastor, para mí la velocidad ha sido algo, una lucha interna, que a tal punto ahora la conciencia puesta por Dios, cuando voy a hacer un giro, bueno, aquel que está cerca de la iglesia, que todo el mundo casi lo hace, el Señor ya me ha puesto en el corazón, sabes que eso no me gusta, y sigo recto, y pido vía para ir a dar la vuelta, y hago lo correcto. O si es posible ir y en vez de hacer ese giro, bueno, ir a un redondel y regresarme. Y aquella conciencia ha sido puesta por el Señor para venir y detenerme en ese momento y hacerme ver que realmente aquello que me llenaba mi carne, llenaba aquel hombre, la velocidad, los carros, realmente eso no es necesario. Ahora, gracias a Él, porque no hay otra alternativa, no hay otra salida, es el único camino. Soy lleno por Él. Y puedo poner otro ejemplo, vea, cuántos de nosotros, hermanos, de los que manejamos, vea, vemos a la policía que está allá con el radar, el policía, y comenzamos a compresionar para que no se oiga el chillido de la llanta, vea, y a frenar suavecito, despacito. Y ponemos cara de santo cuando pasamos a la par del policía, vea, para que realmente digan, no, venía bien, vea, al hombre lo podemos engañar. Pero aquella conciencia puesta por Dios jamás, de los jamases, va a engañar al Dios que todo lo sabe. O jóvenes, y esto yo se los compartía. ¿Cuántos de ustedes realmente tienen aquella libertad en sus casas de venir y, bueno, no está mi papá, no está mi mamá? ¿Verdad? Veo lo que quiero en la televisión, en mi celular, todos los medios que tengo. Hablo como quiero porque no están mis papás, no está el pastor, no están los hermanos que me sirven o me dan las clases en la iglesia. Y realmente es necesario que los jóvenes, bueno, los padres hacia los jóvenes, le den esa introducción de cómo ir llegando a esa conciencia irreprensible. Pablo entonces dice, por esto yo también me esfuerzo por conservar una conciencia irreprensible. Y que esto entonces, ¿y qué es esto entonces? Lo que Pablo está diciendo es que él trataba de vivir de manera coherente ante la ley de Dios, si puede presentarse con confianza ante Él el día de juicio y de la resurrección. En esta conciencia, hermanos, que ahorita, actualmente, en este segundo, todos tenemos, ¿cómo creen ustedes que se presentarían realmente en las bodas del Cordero? ¿Se presentarían de blanco? Esa era una pregunta que a mí se me veía. El Señor me decía, mira, andate a las bodas, anda, veme allá. ¿Cómo sería tu conciencia ese día? Mateo 22:11. No lo pongas, Richard. Dice así, y entró el rey para ver a los convidados y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda. Esta vestimenta realmente depende parte de aquella conciencia que hemos tenido, de aquel comportamiento que el Señor vio, donde nadie más realmente nos podía ver. Dice el 12, y le dijo, amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían, átenle de pies y manos y echadle en las tinieblas de afuera. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Pablo no llevaba una doble vida.
Él no tenía nada de lo que podía ser acusado, porque quien estaba de acuerdo con la ley y vivía conforme a la ley en el sentido humano del término, simplemente él sabía que estaba delante de los ojos del Señor en cada paso que él daba, cada vez que caminaba, cada vez que abría su boca. No le preocupaba lo que iba a decir el fariseo que estaba a la par, ¿vea? O el otro que venía por allá y iba a decir, bueno, y este que no era el que mataba cristianos o los metía presos. Le preocupaba realmente qué era lo que pensaba Cristo de él. Para esto había pasado por una transformación, un hombre que había sido reformado por Cristo. Y en esta ética cristiana debe ser considerada la eternidad. Lo que nosotros actualmente vivimos en el día a día, cómo nos desplazamos, lo que hablamos, cómo venimos y nos comportamos hacia los demás, realmente tiene que estar pensado en aquel día en que nos estemos presentando delante del Señor. Esta ética cristiana considera el día del juicio. Y bueno, el apóstol Pablo realmente mencionó el día de la resurrección, en el cual se levantarán y comparecerán ante el tribunal del Señor. Entonces, creo que nosotros, los hijos de Dios, deberíamos de ver la conciencia como nuestra amiga. Gracias, Señor, porque la has puesto, ¿verdad? Porque cabal cuando voy a cometer la regada en el español salvadoreño, ¿verdad? Viene siendo aquel freno, es como meter primera freno de mano y el de pie para detenerme y seguir irreprensible delante del Señor. Ahora bien, una pregunta: ¿cómo limpiará un pecador su conciencia? Y creo que esto es lo que más me traía gozo a mi vida. Y creo que debería ser en la vida de cada uno de nosotros. Y Richard, por favor, Hebreos 9 del 13 al 14. De manera que puedo decir, ¿verdad? Como Pablo, que tenía una conciencia irreprensible. En el libro de Hebreos venía y lo compartía. Y dice así: porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y la ceniza de la becerra, rociados a los inmundos, santifica para la purificación de la carne, cuanto más la sangre de Cristo, el cual por el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de las obras de la muerte, para que sirváis al Dios vivo. ¿Cómo limpiará el pecador esa conciencia? Bueno, con la sangre de Cristo. No hay otra salida. Es la única alternativa y gloria a Dios que no tenemos que hacer malabares, maromas, andarnos rebuscando, ¿verdad?, por otras alternativas. Ahí está Cristo. Es la salida que tenemos. Y es necesario que cada uno de nosotros realmente lo comprenda para disfrutar esa conciencia irreprensible delante del Señor y no sentirnos cargados. Me pueden decir, mira hermano, pero a mí realmente me comen las deudas, la tranquilidad, me come en la vida pasada que tuve, todavía me persigue. ¿Verdad? Pues déjenme decirles que Cristo ya pagó por esa deuda. Son libres. Gálatas menciona, vino a darle libertad a los cautivos. Ahora bien, algo que deberíamos anhelar con esta conciencia irreprensible es siervo, esclavo y prisionero de Jesucristo. No hay una libertad más grande que esos términos y el mundo realmente no los entiende. La sangre de Cristo es lo único que puede limpiar esa conciencia y la verdad de los pecadores. En Hebreos capítulo 10, 22 dice, y tenemos ese acceso, hermanos, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Aquel velo fue rasgado, hermanos. Tenemos ese acceso que no necesitan ni siquiera venir aquí a tirarse, a llorar. Lo puede hacer desde la comodidad de su casa. Lo único que necesita es presentarle aquel corazón al Señor. Señor, así estoy, de podrido, mírame y me conoces bien. Y Él trae esa libertad que ha sido entregada a cada uno de nosotros.
qué bendición que no somos perfectos, pero sí perdonados. Entonces, no sé si a sus vidas eso trae alegría, para mí trae un gozo indescriptible, tanto que todos los problemas se miran así a la par de todo esto. Entonces, aquel que ha sido perdonado ahora no dice, tengo la conciencia limpia, hago lo que yo quiero. Hay muchos que así piensan. Hoy ya fui a anunciar todos mis pecados, a muchos, como tienen por costumbre ante otros hombres. Ahora esta persona que viene y reconoce, vive a través de la luz de la salvación, de manera que corresponde ahora a Cristo. Y por eso es que Pablo venía y que decía que él se presentaba de esa buena manera delante de Dios y delante de los hombres. O sea que sí importa cómo los demás vean que vamos caminando con bien, pero tiene mucho más peso realmente cómo Cristo viene y ve nuestro caminar. Muchos van a poder hablar. La conciencia juzga cosas aquí. Dios juzgará en la eternidad y puede ser algo íntimo. Nadie lo puede saber que nosotros hayamos hecho o pasado, como lo que les conté. Ahora lo sabe mi mamá. Y en eso que yo algún tiempo quizás pasé de que ni mi conciencia me reprendía, por decirlo así. Siempre hablando de la velocidad de los carros. Una vez me recuerdo que venía de la universidad y bueno, iba a la universidad que está aquí en Ciudad Delgado y me pasé los rieles del tren y el tren venía. Llegué a la casa, me le crucé y vi que en la puerta de la casa estaba mi papá. Y yo no me lo imaginé, ¿verdad? Me estaba esperando, dije yo. Mira, me dijo, nomás llegué a la puerta, ¿sabes lo que has hecho? Y yo en ese momento no caía. No, le dije. ¿Por qué te le andas cruzando al tren? Me dijo. Que no ves que te va a hacer desecho, me dijo. Pero no vamos a saber qué pedazo fue qué pedazo tuyo. Y yo no me le he cruzado. Como, mi papá aquí en la casa y yo por allá. ¿Verdad? Y cámara no tiene el carro. Me le crucé. ¿Sabes que lo has hecho? Me dijo así. Y en ese momento acepté, sí, lo hice. Me hablaron el maquinista que iba en el tren, porque mi papá trabajaba en el ferrocarril. Conocía el carro, conocía la placa y me dijo que tú te le habías cruzado. Y le pedí perdón y le dije, no lo vuelvo a hacer. Entonces, el Señor realmente viene y sabe que cuando no tenemos esa conciencia, va a poner una conciencia tercerizada, podemos decirlo, para tratarnos. La gloria es del Señor, hermano. Y en ese momento mi papá cumplió aquella función. Yo veía algo similar con los chicos, que darles de explicación. Y un tema bastante que me llamaba la atención y es de las series nuevas de Netflix, o películas de Netflix, es Pinocho. Pinocho, el Gepetto, el abuelo, quería venir y hacer un niño y lo hacía de madera, pero su anhelo era que tuviera vida. Viene la hada madrina, le da un alma, pero Pinocho era un niño que tomaba malas decisiones y mentía, como muchos de nosotros, solo que no nos crece la nariz. Entonces, en aquel niño que tomaba decisiones, mentía, el hada madrina viene y toma la decisión de ponerle al grillo, un grillo que servía como una conciencia. Y este era el que hacía esa función. Entonces, de esa manera hay un tercero que muchas veces llega a servir como conciencia. La conciencia es eso que debería de ayudarnos a ser obedientes sin importar las consecuencias. Y muchas veces, aún hasta en el trabajo, nos toca mentir porque quiero conservarlo. Y que ni me vayan a bajar el sueldo ni me vayan a descontar. Entonces nos debería de servir a ser honestos cuando tenemos que decir la verdad. O cuando tenemos que escuchar malos consejos de los demás y aquella voz de la conciencia viene y nos enseña, nos dice qué es lo correcto.
esta viene y nos ayuda a reconocer el camino angosto que nos lleva a la salvación. Y la conciencia tiene la función de llevarnos paso a paso realmente hacia aquel camino delante del Señor y se vuelve una gran bendición. Ahora bien, es necesario la regeneración, lo que nos permite funcionar como una conciencia restaurada, que se va santificando, exponiéndonos a la palabra, y esa conciencia se va santificando aún más, de manera que ahora, como Pepe el Grillo, ¿verdad?, podemos ver la conciencia como una ayuda invaluable que nos libra de males y nos causa por la vía correcta. Había algo que el Señor me ponía y me decía, compartíselo a la iglesia, un versículo, Hebreos 3, del 12 al 14. Y dice así: mirad hermanos, yo le ponía, mirad hermanos de iglesia, presencia de Dios, que no hay en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado, porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firmes hasta el día, hasta el fin, nuestra confianza del principio. Entre tanto que se dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. Hermanos, el Señor no quiere que nuestros corazones se enduren, y muchas veces es bastante fácil que esto pase por todo lo que nos metemos del mundo día con día, en el trabajo, redes sociales, televisión, etcétera. Comienza aquel corazón a cambiar y muchas veces nos venimos a dar cuenta algo tarde. El llamado, hermanos, es a buscar aquella conciencia irreprensible delante del Señor, no para agradar a los hombres, y mucho menos a los hombres de este mundo no lo van a entender ni les vamos a agradar, pero sí agradar el corazón del Señor, en el cual Él pueda venir y Él se complazca al vernos y de ver que aunque nosotros no seamos grandes personas, ¿verdad?, el Señor diga, este es mi hijo que busca ser irreprensible, teniendo su mirada en aquel día glorioso que nos presentemos delante del Señor. Solo eso es un sustento grande que cada uno de nosotros debe de tener para que cuando aquel día venga, y déjenme decirles que ese día, no puedo decir fecha, pero ese día sí se está acercando. Ya han pasado 2022 años y esta conciencia irreprensible es mucho más necesaria hoy en día. Podemos decirlo que quizás hace mucho tiempo, que fue más fácil para algunos hombres, otros han sufrido, pero es necesario que este evangelio venga y nos impacte nuestras vidas para caminar bien delante del Señor. La honra y gloria es del Señor, que Dios me los bendiga.